El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy, como han visto en el cartel que anuncia el programa, vamos a hablar de la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar también de muchísimas cosas relacionadas con esta sociedad, y para ello tenemos a su presidente, a Pedro Schlueter. Creo que he pronunciado bien el apellido de Pedro, que después de que tanta gente se lo ha pronunciado, ya no sé si lo hago bien o mal. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. De todas maneras, siempre empezamos la entrevista igual. Mismo, ¿no? Tú disculpándote por no pronunciar el apellido y yo diciéndote que lo haces bien. Muy bien, y así quedamos. Lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Pedro, hablamos de esta sociedad filarmónica. Vamos a hablar de Saint-Saëns, no sé si lo he dicho bien, Camilo, el amigo Camilo, porque bueno, se va a cumplir, o se ha cumplido, ya lo cumplía en diciembre, el centenario de su muerte. Camilo Saint-Saëns, ha sido un compositor muy importante a nivel mundial, pero tuvo su parte canaria, y sobre todo Gran Canaria tuvo bastante que ver aquí en esta isla. Pero vamos a hablar de esta sociedad. Pedro, como decía, presidente y no sé si por muchos años más, pues no lo veo yo. En la sociedad va a estar, pero a lo mejor no como presidente. ¿Cómo está la sociedad filarmónica? Pues la sociedad filarmónica está atravesando... A pesar de este... Bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas noches, que al final con el tema no hemos dicho buenas noches. Sí, yo creo que la sociedad filarmónica, después de un periodo de contención hacia una especie de caída que había tenido, se ha parado esa contención de descenso de socios. Estamos otra vez en buen momento, y aparte de eso, ese buen momento
se está dotándolo, o sea, a ese buen momento se le está dotando con una programación, nunca mejor dicho, excepcional, que es la que está haciendo que vaya otra vez pues una gran cantidad de personas a los conciertos. Sí, es importante, porque sobre todo por el tema de COVID. Muy importante, porque estamos incluso volcándonos en lo que es la programación de las intérpretes jóvenes. No jóvenes en el sentido de que sean que se inicien, ¿no? Sino hay hoy en día una cantidad pero tan extraordinaria de intérpretes que han ganado premios y que con menos de entre 25 y 30 años ya graban discos con las grandes compañías. Hacen una serie de conciertos que son fabulosos. Se les conoce de una forma total y absoluta por el mundo. Esos intérpretes son los que nosotros estamos queriendo de esta manera ahora traer a la Sociedad Filarmónica. De hecho, esta temporada se ha empezado ya con esa política y lo hemos notado precisamente en el aumento de asistencia por parte de la gente. Claro, porque el tema de nuevos socios siempre lo ha planteado la sociedad. Sobre todo socios jóvenes, ¿no? Nuevos socios, vamos a ver. Eso es un problema que yo creo que ha existido en la Sociedad Filarmónica desde que se fundó hace ahora 176 años. En varias de sus actas se recoge la preocupación por el descenso de socios. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Es decir, yo creo que ha habido en un momento determinado, no uno, ni dos, ni tres, sino varios momentos en donde la desaparición de un grupo de personas de cierta determinada edad ha hecho posible que la sociedad haya perdido un determinado número de socios, pero luego afortunadamente se han recuperado. Es decir, hay personas, como por ejemplo ahora, yo, por ejemplo, soy un caso bien visible a mi edad, pues hay mucha gente que con mi edad, pues ya dicen, ya yo no salgo por las noches, me quedo en casa, no, ya el ir a un concierto, no da, prefiero quedarme en casa. Bueno, ¿qué ocurre? Que si nosotros, en mi caso, mi grupo, era de 200, 300 personas, ese grupo se ve reducido a lo mejor a 30. ¿Qué ocurre? Se pierde masa social, lógicamente. Pero si no hay una preocupación por rescatar, o mejor dicho, más que rescatar, atraer a gente de más joven a los conciertos, pues se llegan a que haya habido, como lo ha habido en la Sociedad Filarmónica, momentos en los cuales yo he sido testigo, que han disminuido el número de socios a lo mejor en 400, 500 y 600 socios. Y eso es muy difícil de poder sobrellevar. ¿Qué ocurre? Que se hacen entonces campañas, se buscan socios, se atraen socios, pero en definitiva siempre hay una preocupación constante y esa preocupación en la búsqueda de socios va dirigida casi siempre a la gente joven. Pero claro, es lo que ocurre siempre. Dice uno, la gente joven va a los conciertos. Bueno, va a su concierto y va al tipo de música que le gusta, lógicamente, pero no necesariamente tiene que ir a la de música clásica. Por contra, ¿cuándo ha habido tantos alumnos en los conservatorios y en las escuelas de música como existen en la actualidad? Pues sí, efectivamente, hay muchísimos. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una correspondencia entre el número de gente que estudia con la gente que asiste a los conciertos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces hay las clásicas personas que dicen, pues usted debería hacer. Digo, sí, yo debería hacer, pero deme usted No, para eso están ustedes. Digo, es que esa es una postura muy cómoda, ¿no? Claro. No, yo tengo que hacer, sí, efectivamente, pero es que hay que darle vueltas a unas cosas que no es un problema de la Sociedad Filarmónica, es un problema a nivel mundial. ¿Por qué la gente de determinadas edades no van a los conciertos? Porque están ocupadas con sus trabajos, porque salen tardísimo, porque tienen a los niños, que si las clases particulares, que si esto y es que de tiempo dice yo a sentarme ahora a escuchar un concierto, pues no, la verdad es que no, a no ser que
sea otro día, que no sean 3 semanas, un fin de semana. Entonces, hay que procurar hacer que la gente venga dándole como mínimo facilidad. Alguna novedad. Las novedades que hemos impuesto este año han sido ese conjunto de gente joven. Ese conjunto de gente joven de intérpretes atrae a su vez a gente joven que está estudiando esos mismos instrumentos. Claro, claro. En definitiva, es una especie de guerra constante para tratar de captar público para que te venga un concierto. Pero repito, no es un problema de la Sociedad Filarmónica, es un problema general y universal. Claro. Yo creo que lo he dicho aquí en alguna ocasión, que en una revista salió un artículo muy interesante en donde se le echaba en cara a la gente joven y de mediana edad que no asistía a sus conciertos por su falta de preparación. Y el propio articulista decía, señores, ustedes les están echando la culpa a la gente de que no vaya a los conciertos, pero ustedes se han dado cuenta de que ustedes vienen haciendo los mismos tipos de conciertos desde hace 200 años. Claro. Es decir, hay un cúmulo de circunstancias que son muy difíciles de solucionar, que lógicamente admiten solución en función de los determinados grupos y sociedades que van, como en el caso de nuestro, que van buscando posibles pequeñas soluciones para nutrirse de su propio público, pero evidentemente no existe una varita mágica que diga, toque y diga, ahora viene todo el mundo. Eso claro. Es lo que existe. Claro. Pero en el fondo tú dices que bueno, que con estas novedades que has preparado, la gente... No, lo ha preparado la directiva y el programador de la directiva. Claro, pero esto ha tenido éxito, ¿no? Hombre, ha tenido éxito en el sentido de que hemos se ha observado... incorporado gente joven. Se está incorporando gente nueva. Vamos a decirlo de una forma más genérica, nueva. Y cuando digo nueva, pues están gente de todas las edades, desde alumnos, gente joven, niños, incluso que los llevan sus padres, gente mayor, turistas. También. En definitiva, eso es lo que alimenta y le da vida a una sociedad, y la que puede hacer eso... de esa manera puede continuar con su programación. La gente puede ir directamente sin ser socio, pagar la entrada y estar. Hombre, el socio tiene su entrada asegurada porque para eso paga su cuota, ¿no? Punto. Hoy en día, y yo lo digo sinceramente, cualquier entrada de un concierto que más barato que tú digas no sé cuánto, ya sabes que no voy a decir ni de qué concierto, ni en dónde, ni cuándo, sino ya yo te digo un concierto, tú haces ya un cálculo y le pones a una cifra, por lo menos 2 ceros al lado o una cosa así, ¿no? Nosotros cobramos al público que no es socio 25 euros por un concierto. Yo creo que hoy en día 25 euros es una cantidad, no voy a decir que todo el mundo la puede usar. Es más asequible. Es una cosa bastante asequible. No quiero decir tampoco que vayan a todos los conciertos. Y si se hace socio, pero si se hace mucho socio, más barato, si ¿no? se hace socio, son 20 euros al mes y tienes gratis los 4 o los 3 o los 2 conciertos que demos al mes. O sea que te sale a una o sea que como poder se puede ir perfectamente. O sea que además el tema del socio tampoco es muy oneroso. O sea que no, el socio lo que pasa es que yo creo que es una figura muy meritoria. Es una figura hay gente que lleva muchísimos años, o gente que se va haciendo y lleva muchos años y que defiende porque cree en lo que es la Sociedad Filarmónica, cree en su trayectoria, cree en la labor que ha hecho, cree fundamentalmente que el patrimonio que tiene la Sociedad Filarmónica no es un patrimonio de la propia sociedad, es un patrimonio de la isla, de todo el mundo, y que todo el mundo puede disfrutar de ello. De ahí el que nosotros veamos eso así. Hay cultura musical en Gran Canaria, yo creo que muchísima, ¿no? Mucha. Además tú como conferenciante durante más de 20 años que has estado y has podido palpar, ¿no? En tus conferencias cómo la gente acudía, ya no hablo de los conciertos, sino tu labor de investigación y que has tenido de musical. Eso fue un capítulo afortunadamente muy rico para mí. Empecé con las conferencias justamente a comienzos del siglo y duraron casi 20 años. Y bueno, pues
fue estupendo, fue una cosa estupenda. Yo aprendí mucho investigando y dándoselo a conocer a la gente, y a su vez pues yo me entretenía y entretenía a la gente. Y la gente venía. Y la gente venía hasta el punto de que, bueno, no voy a establecer líneas de números, de comparación de números y eso, pero que una conferencia te pueda asistir, ya sabemos el número que normalmente puede asistir a una conferencia de carácter literario o carácter de lo que sea, cultural, vamos a suponer. Y que yo pudiera tener 100, 120, 150 personas, a lo mejor, pues la verdad es que es un éxito. Es un éxito, sí, porque yo he visto conferencias que a lo mejor, pues bueno... Bueno, por contra también tengo que reconocer que ha habido conferencias que he dado y que se le ha dado a 5 personas. A 5 personas, pues o sea que de todo hay. La normalidad suele ser que ves todo el hueco porque la gente ese tema no lo trata. Yo pero creo... tú hacías unas conferencias muy amenas, ¿no? Yo creo que dándosela a 5, a 50 o a 500 es lo mismo. O sea, sentir que tienes a una persona que está percibiendo lo que tú le estás contando y que además se lo metes con una serie de ráfagas musicales y le hablas y le comentas las cosas, porque fíjese usted, este pobre señor, lo que le ocurrió. Claro, todo el mundo piensa siempre en el caso más conocido, Beethoven, el señor sordo que compuso, no, pero es que hay infinidad, numerosísimos casos de personajes de la música que son tan atractivos o tan interesantes como el Beethoven. Como el amigo Ludwig van Beethoven. Vamos a hablar de Camilo Saint-Saëns. Bueno, un personaje que ha marcado mucho la historia musical de Gran Canaria. Este hombre, ¿cómo llega aquí y de qué manera llega? Pues es una historia muy interesante, es una historia tan interesante que incluso... Que vamos a esperar, y no es por pararte, porque me han hecho las señales de realización y no quiero interrumpirte desde que empieces a contar un poco la historia de Camilo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos con ustedes porque tenemos que escuchar ese inicio que iba a empezar Pedro Schlueter sobre cómo llega Camilo Saint-Saëns recae en Gran Canaria y eso no podemos cortarlo. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la Sociedad Filarmónica y también a Camilo Saint-Saëns. Habíamos interrumpido a Pedro porque teníamos que hacer la pausa oficial de este programa. Aquí tenemos un libro que es Saint-Saëns en Gran Canaria, que en el año 85, efectivamente, en el 85, Nicolás Díaz Saavedra escribía ese libro y fue editado y fue publicado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria.
Un poco se ha basado, bueno, pues todos esos conocimientos que tenemos de Camilo Saint-Saëns, bueno, un poco en este libro e investigaciones que se han hecho, ¿no? Porque él llega, ¿cómo llega a la Gran Canaria, Pedro? Bueno, empezando por el libro, diré que es una especie de compendio de las diversas estancias que llevó a cabo Saint-Saëns en Gran Canaria. Y ahora ya concretándonos al hecho de cómo vino y por qué vino, es un comienzo un poco, llamémosle novelesco en el sentido de que él está en París, está esperando que le estrenen una ópera que se llama Ascanio, no consiguen que se la estrenen, le están dando retraso, es más larga, y entonces el hombre se pone poco menos que histérico y se larga de París. Entonces se coge el tren, se va y termina recalando en Andalucía. En Cádiz se va al puerto, ve un vapor, coge el vapor y ese vapor lo trae a Gran Canaria. Así contado de una forma muy general. Él quería permanecer en el mayor de los anonimatos. Llega a un hotel y se registra como Monsieur Charles Sannois, comerciante. Y así vivió durante cerca de un mes y medio, hasta que un comerciante francés, al igual que Camille Saint-Saëns, que residía aquí en Las Palmas, había recibido una revista ilustrada con la foto de Saint-Saëns en donde todo el mundo se hallaba poco menos que, digamos que preocupado porque no se sabía dónde estaba Camilo Saint-Saëns. Camilo Saint-Saëns había desaparecido de la faz de la tierra. Se hablaba de que si se había vuelto loco, que si lo habían asesinado, que si para arriba, que si para abajo. Total que este comerciante lee la revista esta que le llega y paseando por la calle, el señor Saint-Saëns, que paseaba todos los días por la calle de Las Palmas en el mayor de los anonimatos, lo reconoce. Y entonces justamente en ese instante se le acaba la tranquilidad a Saint-Saëns porque lo invitan enseguida a tocar en el órgano de la iglesia, le organiza la Sociedad Filarmónica diversos conciertos, en fin, ya deja de ser ese personaje. Pero ese periodo anterior a que lo conozcan es el que tiene también muchísimo jugo, porque él, entre otras muchas cosas, asiste a los conciertos que se organizan entonces en el llamado Teatro Cairasco, que ocupaba lo que hoy es el gabinete literario. Y ese Teatro Cairasco se organizaba los conciertos de la orquesta de la Sociedad Filarmónica y dirigía don Bernardino Valle. Don Bernardino Valle, que era toda una institución en esta ciudad, pues al final terminó hablando mucho con Saint-Saëns, y Saint-Saëns, sin llegar nunca a decir quién era, pues se permitía el lujo, cuando tenían una serie de carencias en los ensayos, pues a lo mejor se sentaba y tocaba los timbales, o cantaba el papel de bajo en unos fragmentos de ópera de no sé cuánto. Y cuando en una ocasión, como así sucedió, se hizo un estreno de Rigoletto y Saint-Saëns mostró su general enfado por lo mal que lo estaban haciendo, lo cogieron y lo expulsaron de la sala. Ese era el papel de Saint-Saëns en Gran Canaria. Después ya Saint-Saëns empezó a venir con regularidad. Allá después volvía. Y la primera vez que vino fue en Navidades de 1889. Él además tenía un padecimiento bronquial. Y en invierno huía del frío de París y se refugiaba en zonas de climas más esto cálidos. me pareció fabuloso, claro. Me pareció fabuloso. También visitaba casi siempre los países mediterráneos, de África, la costa africana. Y entonces ya se acostumbró y empezó a venir con cierta regularidad, hasta el punto que lo hizo en 7 ocasiones, pero esas estancias no eran estancias de una semana, eran estancias de 3 meses. 3 meses se quedaba aquí. Porque, entre otras muchas cosas, la dificultad estaba después en conseguir un barco de vuelta. Claro. No era tan fácil, él lo decía, dice, he querido ir a no sé qué sitio, no recuerdo ahora, pero me ha sido imposible, porque puede llegar, pero después para salir cuesta trabajo. Claro. O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando
de la primera vez que él llega a esta isla es en el fin de año de 1889. Y la última vez que viene, creo, y está en ese libro, me parece que es en 1907. Pero se pasa, entre otras muchas cosas, pasa aquí el cambio de siglo. El cambio de siglo lo pasa Saint-Saëns aquí. Saint-Saëns, entre otras muchas cosas, vive las angustias de la población canaria con motivo del reclutamiento de tropas para la guerra de Filipinas y en Cuba. Saint-Saëns se hace amigo de la Sociedad Gran Canaria. Se le dedican conciertos. Él organiza conciertos como, por ejemplo, para recaudar fondos para el Hospital de San José en la playa de las Canteras. Es decir, él se integra de tal manera dentro de la vida de la Sociedad Gran Canaria, que se hace amigo de 20.000 personas y todo el mundo lo conoce. Creo que en el libro hay una anécdota muy graciosa porque él se paseaba por las calles y ya fuera de día o de noche, cuando lo saludaban, él decía buenos días, y era de noche cerrada. Y después también hay notas curiosísimas, como dice, ha llegado el señor Saint-Saëns, es como el avance de temporada, ya sabemos que llega el invierno porque el señor Saint-Saëns viene a Gran Canaria. Es decir, se incorpora un personaje que no es normal. Entonces, contacta con la gente que hace música. Compone música para esta isla, porque tiene dos piezas que son una maravilla. Una se llama Las Campanas de Las Palmas, que es una melodía con el repique de las campanas de la catedral, que es preciosa. Hay otra pieza que se llama Vals Canariote. En fin, hay un conjunto de obras muy importantes, aparte de que él, estando aquí, no era una persona que se cruzaba de brazos, sino seguía trabajando, componía y hacía, pues, aparte de componer también, incluso hasta poesía, porque le gustaba componer, le gustaba hacer poesía. En definitiva, fue un hombre que yo creo que a su manera cambió un pensamiento, o el pensamiento musical de la Sociedad Gran Canaria en los años en que estuvo viniendo por aquí, influenció muchísimo el gusto musical de esta isla, y creo que, en fin, es un personaje con el que esta isla está de alguna manera en deuda, porque que un personaje de estos haya compuesto cosas dedicadas a las islas, que las haya estrenado fuera, que hable de las islas, que dentro de su propio museo que está hoy en día en la ciudad de Dieppe, en Francia, hayan unos pequeños apartados con cerámica canaria y con objetos de las islas. Eso dice mucho en favor de una persona y de la vinculación tan grande que tuvo. Uh-huh. Él muere en el 21. Bueno, me siguen haciendo señales de que se nos va acabando el tiempo previsto, pero él muere en el 21, 14 años antes deja de venir. ¿Por qué deja de venir él? Bueno, él muere en el 16. En el 16, perdón. Muere en 1916, de ahí que ahora... No, perdón, estoy equivocado. Muere en 1922. 22, de ahí a que ahora sea el centenario. Lo que ocurre es que ya él después ya se va haciendo mayor y ya va tomando otras rutas, fundamentalmente de tipo mediterráneo, casi siempre de hecho, él muere en Argel, no muere en París, muere en Argel, como consecuencia también un poco de esta idas y venidas de él en busca de ese clima cálido. Bien, vamos a hacer un alto. Estamos hablando de esta Sociedad Filarmónica, estamos hablando de Camilo Saint-Saëns, estamos hablando con Pedro Schlueter. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria,
Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Bien, seguimos aquí en este enfoque dedicado a la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria y también, como no, a este gran compositor musical, Camilo Sáenz, que bueno, pues el próximo año cumple el centenario de su muerte. Se ha preparado todo un programa de homenaje, ¿no? Hay muchísima actividad en torno a lo que puede ser el centenario de él, que se celebra el 16 de diciembre. El 16 de diciembre es exactamente el día en que muere Camilo Sáenz, ¿no? Entonces, en torno a esa fecha y desde un poco antes, la Sociedad Filarmónica va a preparar un conjunto de conciertos. De hecho, ya hay uno concretamente. Tengo aquí el programa, después te lo dejo para que lo quieras comentar, que se va a celebrar justamente en uno de los salones del Hotel Santa Catalina, que es un marco magnífico, en donde es un dúo de cello y piano, en donde ya aquí se dan precisamente diversas obras de Camilo Sáenz. Pero el concierto, por decir así, de alguna forma más interesante, es el que se dará la Gala Sáenz, copatrocinada con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en donde se hará una especie de repaso de obras que guardan más o menos, o incluso muchas de ellas, una gran relación con esta ciudad. Y entonces se ha reunido en ese gran concierto, pues, a la soprano Yolanda Ullanet, a la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, también al violonchelista Ángel Luis Quintana, a la violinista Eva León, que está en Estados Unidos y viene expresamente también a interpretar, al pianista Julio Muñoz y al otro pianista muy joven, Víctor Naranjo. En definitiva, se va a hacer una gala que va a ser va a ser una cosa muy atractiva y será en el auditorio de Alfredo Kraus el día 21 de diciembre. De todas maneras, les dejo aquí el programa. En combinación con esto, la Sociedad Filarmónica ha querido hacer también una serie de actos curiosos, porque el Sáenz fue un enamorado de la isla. Él recorrió a lomos de mula las cumbres de la isla, por ejemplo, y entre otras muchas cosas, él vivió en una villa a las afueras de Guía que se llama la Villa Melpómenes, y en esa villa él incluso llegó a componer parte de una de sus óperas, que estaba trabajando en ella, y de ella incluso salía a dar grandes paseos y se recorría toda aquella zona. En definitiva, entonces en Guía, puesto que él fue el que aconsejó la compra de su órgano e inauguró ese órgano, en la iglesia se va a hacer un concierto de un trío que viene expresamente, el trío Ravel se llama,
un organista que se llama el señor Esteban Landar, que dará un recital de órgano en la iglesia tocando obras del propio Saint-Saëns. Se hará también una exposición dedicada a Saint-Saëns y algún que otro acto más. En definitiva, también en Guía va a celebrarse esto, puesto que Guía, por otro lado, pretende y quiere declararlo hijo predilecto de la ciudad, aprovechando su centenario. Es decir, ¿qué pasa con esto? Pues que por fin, pienso yo, que se le está dando la importancia que tiene Saint-Saëns para esta isla. Claro. Se está incorporando Saint-Saëns en esta isla. Él tiene una calle con su nombre. Una calle en Ciudad Jardín, tiene un monumento delante mismo del Teatro Pérez Galdós. En definitiva, se le está dando un gran protagonismo, o por lo menos un protagonismo que está por encima de lo normal. Y luego después hay también una cosa que es las muestras de las cosas que quedan de él, que se han hecho incluso en la exposición que nosotros hicimos del 175 aniversario, le dedicamos un espacio a Saint-Saëns con las cosas que se conservan, manuscritos de él, y libros, fotos, retratos, en fin, un montón de cosas, entre ellas uno muy gracioso, que es una parranda en la Laja, después de un caldo de pescado con vino, él tocando la guitarra. Una parranda. O sea que él fue una persona que se incorporó perfectamente a esta ciudad, y además sus cartas lo reconoce, dice, esta gente es amabilísima, esta gente no sabe lo que hacer conmigo, yo me siento aquí muy feliz, maravillosa tranquilidad, esto es una ¿Y él de aquí de Gran Canaria regresaba a París o regresaba? No, de aquí se iba y cogía el barco, a lo mejor algún vapor que iba hacia Sudamérica, otras veces iba un vapor que regresaba a Europa normalmente, otras veces cogía Mediterráneo adelante y llegaba, en fin, a cualquier sitio. Porque además en aquel tiempo las comunicaciones se tardaban muchos días en llegar a los Hombre, sitios. habían curiosamente una serie de combinaciones muy curiosas que creo que lo hemos comentado alguna vez, que son aquellas combinaciones de una serie de líneas, entre ellas unas líneas italianas que saliendo de Génova hacían escala en Barcelona, Las Palmas, Montevideo, Buenos Aires, y eran las que llevaban a las compañías de ópera de gira a la temporada americana, que eran todos aquellos grandes intérpretes que cuando llegaban aquí, como no era la cosa esa de parar, bajarse y marcharse el barco enseguida, sino se pegaban un día o día y medio, los agasajaban de tal manera que los llevaban en tartana de paseo hasta el monte, les daban vino tinto, les daban papas arrugadas con mojo y tal y cual, y entonces medio contentosos ya, medio contentos y tal, los traían de vuelta al gabinete, el gabinete se había llenado de gente y no les quedaba más remedio que cantar o tocar el piano delante de todo el público que se había reunido allí, ¿no? Y concretamente hay una anécdota de un señor que se llama Estaño. Estaño es un nombre de un tenor, que él tiene la plazoleta que está detrás del Teatro Pérez Galdós, tiene su nombre, que le enseñaron las papas arrugadas con mojo y le gustó tanto que a partir, según la crítica de la época, a partir de hoy las papas arrugadas se llaman papas a los taños. Papas a los taños. Aquí te entrego el programa. El programa. Tú decías que se les va reconociendo, porque hubo otra época que lo de Camilo Saint-Saëns a lo mejor no se le había reconocido por parte de la sociedad. Yo creo que hay un momento clave y fundamental, cuando en 1985 Nicolás Díaz Saavedra publica el libro. Él recoge todos los testimonios de la prensa, él recoge y a través de la prensa retrata perfectamente cada instante de Saint-Saëns en esta isla. Los viajes que hace a La Palma, incluso a Tenerife, los viajes que hace por el interior de las islas, la gente con la que contacta, en definitiva, lo que hizo por la propia sociedad, como decía antes, para recaudar fondos para este hospital, para aquel otro, en definitiva. O sea que él, más que de vacaciones, venía aquí y se integraba y trabajaba. Bueno, yo creo que al principio vino en plan más completo anonimato y luego pues le agradó tanto el ambiente que encontró que continuó viniendo. La prueba está en que lo hizo en 6 ocasiones más. Claro. Cosa que no... Bueno, sí, hay otro caso parecido, o mejor dicho, todavía más amplio,
de persona, de gran compositor que ha venido a esta isla y ha continuado viniendo a esta isla y no ha dejado de venir a esta isla, como el caso de Leonard Bernstein, que estuvo viniendo durante 30 años. Sí, claro, estamos hablando de Leonard Bernstein, que todo por eso digo una que eminencia, ¿no? es un atractivo especial. Eran dos épocas completamente diferentes, una a principios del siglo XIX, la otra es a finales del XIX y la otra ya es muy avanzado el XX. Sí. Pero en definitiva hay algo que aquí atrajo a esta gente, como también se sabe que aquí estuvo el célebre compositor de ópera Mascagni, que un día pasó, hizo viaje y escala aquí Puccini, y ahí, en fin, es un anecdotario tan rico que yo creo que se podría llenar todo un libro con cosas de este tipo. Tú has hecho mucho trabajo de investigación. Y una de las cosas que haremos con Sensaen es precisamente hacer un documental, que eso es una cosa particular, con un grupo que va a dirigir el cineasta Domingo Doreste, y entonces va a ser un documental fundamentalmente relacionado con el hecho de la compra e inauguración del órgano en Guía y su estancia en esa villa Melpómene que está a las afueras de Guía, que todavía existe, aunque hoy en día está tapada por un murallón inmenso que es el murallón de contención de la autopista, pero está detrás y es, bueno, nada, es como si no estuviera. Pero ¿vive gente ahí? No. Sí, vive gente porque la han reformado y Pero yo tengo una anécdota muy buena con esa, es que antes de que se hiciera, yo creo que la autopista, o ese tramo de autopista, yo fotografié toda esa villa en su interior, y la fotografié y estaban todavía los restos del antiguo papel con que estaban papeladas las habitaciones, y quedaban restos de cosas allí, o sea que es muy probable, no voy a decir que sea un palillo de dientes del señor Sensaen lo que había allí, pero bueno, parece como si se respirase, todavía la presencia de Camilo. Bien, hemos llegado al final del programa. Hemos podido hablar un poco de la Sociedad Filarmónica y, como no, de Camille Sensaen, de ese homenaje que se le está preparando por su centenario, el centenario de su muerte, todo lo que está programado y también lo que sigue haciendo la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, que bueno, pues sigue vivita y coleando a pesar de ya ser una veterana. Es la más antigua de toda España. De toda España, es decir, que es desde 1845. 1845, ¿quién lo iba a decir? ¿No? Que además, dicho así, medio cantando, podíamos decir aquello de 1845 iguales para hoy, ¿no? Pero no son. Está bien, o sea, además, sobre todo, que sigue ahí en activo, que sigue funcionando y que, bueno, la pandemia le ha pasado un poco factura, pero, como decía su presidente, Pedro Slueter, bueno, pues ha ido poquito a poco recuperándose, han inventado nuevas fórmulas, hay que reinventarse, siempre lo hemos dicho, y bueno, pues hay que sacar a esos intérpretes jóvenes, pero jóvenes ya con renombrados, que si no... Consagrados, o sea que con 25 o 30 años que ya son a niveles incluso mundiales. Y bueno, pues todo eso atrae a la gente, sobre todo también incluso a los estudiantes de música, pues por ver si tocan su instrumento, porque además les interesa, y eso, bueno, en el fondo van a conseguir bastante que la gente, bueno, pues se asocie, se haga socio, que además merece la pena, porque la música siempre es música, y bueno, los importes son bastante asequibles, sinceramente, porque además eso te lo gastas vamos a callarnos, pero en cualquier cosilla se va esa aportación mensual, se va en una hora se te va la aportación mensual. O sea que, como están las cosas, Pedro, yo creo que la Sociedad Filarmónica tiene una cuota muy asequible. Y encima con bastante rendimiento. Yo creo que no es que musical. sea muy asequible, es que es francamente asequible. Claro, para no exagerar, pero está claro. Pedro Slueter, el presidente de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, gracias a ustedes, como siempre. Pero tú sabes que siempre que hemos, tantos como presidente de la Sociedad Filarmónica, como investigador, como escritor... sí, ya les he dado la lata bastante tiempo, ¿no? Y bueno, también, ¿por qué no decirlo?
También hemos abusado de él en algunos festejos nuestros de TAC Televisión que hemos podido grabar gracias a su aportación, pues en unos sitios preciosos, espléndidos. También se lo debemos a Pedro. O sea que Pedro aquí es como una institución que tenemos que adorar cada vez que entra por la puerta de esta casa. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias desearte a ustedes, lo mejor como siempre, mucho éxito. Y seguimos en contacto. Gracias, Pedro. Bien, por las palabras de Pedro Slueter, presidente de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, hemos hablado de Camille Saint-Saëns, hemos hablado de cómo está la Sociedad Filarmónica y hemos aprendido un poquito más. Yo creo que eso es importante y, bueno, sobre todo agradecer que siempre Pedro, que lo llamamos, siempre está disponible. Señores, gracias por estar ahí. Les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.